Continuamos en esta edición central de Teleregional y en esta noche recibimos al presidente de ANP, a Juan Curubel. Un gusto tenerlo acá en Río Uruguay Televisión Canal 12. Buenas noches, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, una jornada con distintas reuniones. Se reunieron con empresa, vino el directorio, vino con Loureiro, mantuvieron varias reuniones en la mañana. Sí, exactamente. Esto viene en realidad como una decisión política que tomamos al asumir la presidencia de la Administración Nacional de Puertos, que tiene que ver con una presencia, diríamos, permanente en los puertos del interior y en particular en los puertos del litoral. Por eso hemos venido en reiteradas oportunidades a Fraiventos, a Paysandú, porque creemos en el desarrollo de estos puertos, creemos en el concepto de la verdadera descentralización y por lo tanto la presencia ayuda, respalda a que esas decisiones se tomen en el lugar. Hoy vinimos a trabajar todo el día a Fraiventos, conjuntamente con el vicepresidente de la ANP. Hemos tenido varias reuniones con algunas empresas, hemos tenido reuniones con los trabajadores de la estiva, con los funcionarios de la ANP, viendo la realidad, viendo la situación actual, donde tuvimos meses buenos, donde se concretaron distintas operativas en distintos rubros. En estos momentos hemos tenido algunas dificultades, no por parte de un tema operativo portuario, sino por algunos exportadores que no pudieron cumplir con una producción comprometida, en este caso con los cítricos, y un barco que iba a venir a Fraiventos no lo pudo hacer, pero siempre empujando y trabajando mucho con esa definición que decía al principio, de que esta administración, este gobierno nos ha definido como pauta a partir de una decisión del propio presidente de la República, que lo ha significado en varias oportunidades, de profundizar el concepto de la descentralización, trabajar mucho por el desarrollo de las hidrovías, trabajar mucho por la navegación en el río Uruguay. Y bueno, en ese ámbito y en ese sentido, el puerto de Fraiventos tiene un lugar muy importante y por eso estamos abocados a generar con distintas empresas la posibilidad de que vengan a usar este puerto. Preguntas concretas y para aclarar, los trabajadores se movilizaron la semana pasada preocupados por la caída de la operativa de Citrus. ¿Se cayó la operativa? ¿Fue un buque que se cayó? ¿Se debió a un problema logístico, un problema económico? Sí, nosotros se lo comunicamos a los trabajadores de la estiva, que realmente entendemos la preocupación. ¿Cómo no lo vamos a entender? Es su principal y para algunos su única fuente de trabajo y para nosotros este trabajo que estamos desarrollando tiene mucho que ver también en poder lograr como uno de nuestros principales objetivos que los trabajadores de la estiva, en este caso en Fraiventos, tengan un trabajo digno. Eso es lo que nosotros pretendemos y el trabajo digno significa que el puerto funcione todo el año con una presencia estable de distintas operaciones. En el caso particular de esta actividad de los cítricos se debió a un problema en la producción de los exportadores que no pudieron cumplir con el negocio que habían pactado y por lo tanto ese buque tuvo que hacer una carga en un puerto argentino y lamentablemente por un tema calado completar la misma en el puerto de Palmira y no en Fraiventos. ¿Esta empresa anuncia futuras operativas para Fraiventos? Esta empresa nos había anunciado en una reunión que habíamos tenido ya hace un mes y algo aquí en Fraiventos, que las operaciones iban a ser varias. Hasta ahora formalmente lo que nos dijeron es que se cayó esta primera operación. Nada nos han dicho sobre el resto. Nosotros tenemos esperanzas y expectativas de que esas operaciones se puedan desarrollar. Nosotros como autoridad portuaria, y esto es importante, hemos definido una sensible rebaja en todo lo que tiene que ver con las tarifas en el puerto de Fraiventos, asimismo con el puerto de Paysandú. ¿Por qué? Porque creemos que ese es el aporte que podemos hacer, bonificaciones muy importantes para la madera, para la movilización de contenedores, para que tome impulso de una buena vez
y se empiece a operar desde aquí, desde Fray Bentos, para, reitero, de esa manera hacer viable un puerto que tiene una muy buena infraestructura, que tiene una buena profundidad, que tiene muy buenos accesos y bueno, lo que está faltando ahora es generar dinamismo. Eso es lo que estamos intentando desde la ANP. ¿Qué pasa con la terminal granelera? Bueno, la terminal granelera es otro de las actividades que estamos llevando adelante porque entendemos que desde el año 2017, cuando se llamó una licitación que se declaró desierta, esa licitación, en su momento lo dijimos, que creíamos que no era la más conveniente, la más adecuada. Bueno, ahora estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para hacer un diseño de un pliego de licitación. Hay algunos interesados. Ayer en la tardecita estuvimos reunidos con las autoridades de TGU en el puerto de Nueva Palmira. Uno de los temas que le planteamos fue la posibilidad de que ellos revieran o que analizaran nuevamente poder operar en el puerto de Fray Bentos. ¿Por qué razones se fue y dejó? Porque se le terminó el contrato y no le interesó seguir. En el medio pasaron cosas. Lo dejó por varios motivos, que ayer nos lo decían. Uno, comercial, y otro, una cuestión de infraestructura. Aquí estos hilos tienen una infraestructura vetusta, es decir, vieja. Hay que hacer una inversión importante en tecnología, en modificación de las cintas. Hubieron denuncias en la Dinama por ruido. Hubieron denuncias en la Dinama por el polvillo que tenían los granos cuando se hacía la carga, la descarga en los distintos buques. Entonces, el diseño que nosotros tenemos que instrumentar, que lo estamos trabajando, tiene que ver con una mayor extensión en el plazo de la concesión y un menor monto que tenga que pagar quien obtenga esa licitación. Esto es canon, es decir, menos canon y más plazo de concesión, para que de esa manera exista una ecuación económica que permita generar rentabilidad. Si nosotros no logramos que una empresa visualice que en los hilos de Fray Bentos se puedan desarrollar negocios que le generen rentabilidad, va a ser muy difícil. Hablando de negocios y demás, las reuniones que mantuvo acá en Fray Bentos, ¿concretan algo o generan la expectativa para ustedes? Generan expectativa. Estamos muy cerca de que se puedan concretar un par de negocios relacionados con el movimiento de fertilizantes. Estamos trabajando en un pliego en la ANP para en los próximos días hacer un llamado a interesados, pero en ese sentido prefiero ser cauto. Y cuando se concrete, con muchísimo gusto lo vamos a anunciar. ¿Esto de fertilizantes no implicaría buques de gran calado? ¿Sería por barcaza? ¿Qué es Sería a través de buques de poco calado que pueden perfectamente operar aquí en el puerto de Fray Bentos. Se construiría un depósito, que eso es lo que nos han anunciado o nos han planteado. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, lo que estamos evaluando es hacer un llamado a interesados y una vez que se presente este interesado o algún otro, bueno, de hacer una licitación para adjudicarlo a alguna de las empresas. ¿Esta empresa o la empresa que esté interesada en hacer este operativo de los fertilizantes harían base en Fray Bentos? O sea, ¿sería la base en Fray Bentos efectiva de operaciones? Exactamente, ellos tendrían una base en Fray Bentos donde harían una distribución a todo el norte del país, justamente utilizando el puerto de Fray Bentos. Fray Bentos es socio y competidor a la vez de Concepción del Uruguay. Competimos, pero somos socios para obtener dragado del río Uruguay. El acuerdo entre los dos países fue para beneficiar a los dos puertos. En ese caso, la unión hizo la fuerza, aunque a veces nos competimos y nos sacamos carga uno y otro. Dragado, profundización y demás. Ahora ya está confirmado el mantenimiento y se mantiene, pero la profundización a 34. ¿Es lejano? ¿Es algo que de repente de Concepción se pide y que nosotros también podemos pedir? Lo primero, yo creo mucho en el concepto de la complementariedad portuaria. Es decir, no la competencia. Más que competencia, son puertos que se complementan. Así como Concepción, el puerto de Paysandú con el puerto de Fray Bentos
son puertos que están llamados a trabajar en forma conjunta. Entonces, cuando se habla de competencia, yo prefiero subrayar el concepto de la complementariedad. Esa palabra no va. Para mí es más complementario que en competencia, porque en las cargas justamente los volúmenes que tenemos en estos puertos se pueden perfectamente complementar. Entonces es un trabajo en conjunto, por eso la visión y la expectativa que tenemos con el Guaranfier, el GF Paysandú, claro, que es un barco que nosotros pretendemos que semanalmente haga Montevideo, Fraiventos, Paysandú. Hasta ahora está haciendo Montevideo, Paysandú, porque están trabajando y están definiendo en estos días con las distintas empresas de aquí de la zona para poder cerrar y atar los negocios para que puedan bajar sus mercaderías con el GF Paysandú desde Fraiventos. La última, insumos o elementos, implementos, materiales para UPM por el puerto de Fraiventos quedó descartado totalmente. Bueno, ese fue un planteo que se hizo en la negociación con UPM y en principio no estarían pasando la carga proyecto por el puerto de Fraiventos. Curvelo, muchas gracias por estos minutos acá en Teleregional. No, muchísimas gracias por la nota, un saludo a toda la audiencia y el mensaje final de que esta administración portuaria está trabajando fuertemente para el desarrollo del puerto de Fraiventos, cumpliendo con un mandato que nos ha hecho el presidente de la República, que tiene que ver con una visión descentralizadora y una visión con un fuerte crecimiento en la navegabilidad del río Uruguay. Pausa y ya venimos para el cierre de esta edición central de Teleregional.